Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este espacio Luz a las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso y precioso día que fue creado para ti, para mí, para que nosotros podamos cumplir nuestra función aquí en la tierra. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre la iglesia, cómo se estructuró, sus principios, cuál fue el fundador de las congregaciones, de la iglesia en este caso, ya que nosotros le otorgamos a Jesucristo como fundador de la iglesia. Y no es así. Jesucristo simplemente es el fundamento de la iglesia. Así que me voy a citar lo que dice el doctor Antonio Piñero acerca del cristianismo y Jesús, ya que nosotros el occidente le hemos otorgado la iglesia a Jesucristo como si él fue el fundador. Jesucristo no vino a hacer una nueva religión, no más que apoyar el judaísmo, porque Jesús, aunque no nos duela, era un judío nato, ¿sí? Un judío ortodoxo. Por lo tanto, en la mente de Jesús el Cristo, de Yeshua, como ustedes lo quieran nombrar, no entraba o no estaba de él hacer una nueva religión. En este caso, el cristianismo. Lo que podemos decir es que Jesús es el fundamento de la iglesia cristiana, pero no es el fundador. Podemos decir que la iglesia cristiana no tiene un solo fundador, tiene muchos fundadores. ¿Por qué? Porque la iglesia, según el tiempo pasaba, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús el Cristo, fue evolucionando, se fue estructurando, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia cristiana no tiene un solo fundador, tiene varios fundadores, tiene muchas variantes. Entonces, tampoco podríamos decir Pablo no fue el fundador de la iglesia cristiana. Pablo, lo que podríamos decir, fue el precursor, ¿sí? El que inició esa idea acerca del Jesús muerto, resucitado, que ascendió al cielo y volverá. Por lo tanto, ni Pablo ni Jesús fundaron una nueva religión. En Jesús no estaba esa ideología que hoy tenemos de que Jesús fundó la iglesia. No, el fundamento está en las palabras de Jesús. Eso sí, pero Jesús lo vemos como un judío nato. Un judío que más que todo, pues, iba a redimir a los suyos, iba a redimir, o el objetivo del Mesías, según el Mesías político davídico, era redimir a Israel, ¿sí? Redimir a Israel. Ese es el objetivo de el Mesías, en este caso, quizá no del pensamiento de Jesús el Cristo. Bueno, vamos a ver, tengo una diapositiva por aquí y yo quiero que por favor ustedes tomen anote, apunten, porque nosotros tenemos que darle también una oportunidad a la duda. Tenemos también que aprender un poco a dudar, porque si nosotros no tenemos pregunta, jamás vamos a tener una respuesta. Para tener una respuesta en la vida, tenemos que hacer preguntas, cuestionarnos, indagar, buscar, ¿sí? No tengo la verdad absoluta, pero siempre quiero aportar mi grano de arena. Por lo tanto, nosotros vamos quizá a darle esa oportunidad a la duda. Y cuando nosotros dudamos, evolucionamos, ¿sí? Las grandes cosas que nosotros vemos hoy en día, la tecnología, todas las cosas que están a nuestro alrededor, fue hecha preguntándose, dudándose, cuestionándose, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde? Es cuestión de preguntarse cosas lógicas, no cualquier pregunta, ¿sí? Para llegar a una conclusión tengo que hacerme pregunta, pero no cualquier pregunta. Y para aprender en la vida hay un dicho que no es
haciéndome, no es llegando a las respuestas, ¿sí? Sino primero, para aprender en la vida, tengo que aprender a las preguntas, a preguntarme, a cuestionarme. Y eso es lo que yo le invito en este estudio. Pregunta, cuestiónate, ¿no? No de respuesta a la ligera, cuestiona, ¿sí? Bueno, vamos a ver, estoy hablando más que un loro y a veces la gente cuando hablo mucho pues se va del canal. Bueno, pues tenemos aquí la diapositiva que quiero ponerle aquí. Me voy a poner aquí. Ok. Me voy a poner chiquitico. Quiero interactuar con cada uno de ustedes. Bueno, aquí cuando se habla de iglesia, hay que explicar esto antes de entrar en detalles, el lujo de 100 detalles. Cuando se habla de iglesia, esta es una palabra en griego que es eclesía. Dice aquí, eclesía fue una institución pública ateniense encargada de debatir sobre los asuntos más importantes de la polis, o sea, de lo político y de las cosas a su alrededor en Atenas en ese momento. Estos lugares debatían temas políticos, filosóficos, religiosos, ¿sí? Todos estos temas lo llevaban a debate. Eclesías, iglesia, es un lugar donde se reunían personas para debatir dicho tema o para hablar dicho temas. En este caso, la iglesia cristiana absorbió, ¿no?, este punto, este detalle de eclesías, ¿no? Reunión en un lugar donde se celebra culto a Jesús el Cristo, ¿no? Reunión de los santos. Pero esto en el año 594 a.C. ya esto estaba sucediendo en Atenas, ¿no? Lugar de reunión. Se reunían, por ejemplo, para hablar de la economía, de todas las cosas. O sea, si tú tienes una reunión hoy en día en cualquier lugar, eso es haciendo esa mención de la palabra eclesía, ¿no? Lugar de reunión que se debatía cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Ok. Con respecto a la iglesia y Jesús nunca jamás habló de una manera, ¿no?, general acerca de una iglesia. Y el lenguaje que se utilizaba en los tiempos de Jesús, un poco antes y después, hasta el sol de hoy, es la sinagoga. Sí, dice aquí, cabe mencionar que la palabra iglesia no se mencionaba en el entorno que vivió Jesús, ni ahora en Israel. Estamos hablando dentro del lugar donde empezaron, ¿no?, a haber una variante de cristianos, no simplemente de cristianos, sino también habían grupos llamados los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Había muchos grupos, había muchas comunidades o muchas sectas religiosas, que ya luego vamos a estar hablando de esas comunidades o ese grupo que estaba formado dentro de Israel. Ya vamos a hablar dentro y afuera de Israel acerca del cristianismo. Por lo tanto, Jesús hace mención siempre de sinagogas. La sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos o se reúnen, que son religiosos, para debatir temas sobre la Torá, la halajá y también concerniente a la oración. Sinagoga y templo son dos cosas distintas. En el templo era donde se hacía el sacrificio y donde se encontraba el sacerdote, los levitas y el sumo sacerdote. Es donde se hacían, ¿no?, y donde se reunía todo el pueblo, cuando habían fiestas bíblicas. Tenían que ascender a Jerusalén y ahí, en ese lugar en Jerusalén, estaba el templo de Salomón, ¿sí? Y la sinagoga es donde se debatían temas, por ejemplo, se estudiaba la Torá o se estudia la Torá y se ora también. ¿Sí? Cabe mencionar
también que los fariseos, cuando se habla de fariseo, mayormente las sinagogas se concentraban en Judea. Se concentraban, no quizá en todo Israel, en Judea, ¿sí? Ahí estaban los fariseos, también los saduceos en el templo, en ese entonces de Salomón. Bueno, entonces dice aquí, Jesús como judío, no vamos a hablar Jesús, ¿no? Ya cuando pasa el charco, cuando ya cruza frontera Jesús, las enseñanzas de Jesús, cuando pasa frontera ya quizá lo vemos otra cosa. Pero Jesús como judío visitaba el templo, también las festividades judías, porque es judío, no es cristiano, ¿sí? Ya quizá, vuelvo y reitero, cuando pasa la frontera, Egipto, Siria, se expande a Turquía, Antioquía, sí, que es la primera ciudad que le llama cristiano, ¿no? A los seguidores de Jesús el Cristo. Pero cuando pasa frontera ya va quizá cambiando un poquito el asunto, ¿no? El ambiente. Pero Jesús lo tenemos que entender como judío tal. Y si nosotros lo entendemos a Jesús como judío, lo vamos a entender mucho mejor. Por lo tanto, dice aquí, Jesús como judío visitaba la sinagoga y no una iglesia. Este era su costumbre según Lucas capítulo 4, verso 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, la de Jesús como judío, entró a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer la Torá. ¿Sí? Hay una explicación cada Shabbat, hay una porción que se lee. Jesús pues fue ese día, tuvo que interpretar lo que había leído, etc, etc. ¿Sí? Vamos a quitar esto un poco aquí y vamos a seguir explicando. A ver, estamos hablando de Jesús como judío. Estamos dentro de Israel. Recuerden, tomen nota por favor. Estamos viendo a Jesús utilizando Sixi, ¿no? Cuando la mujer de flujo de sangre, etc. Estamos viendo a Jesús subiendo a Jerusalén también para celebrar la Pascua, Pesach, Sukkot, etc, etc. Estamos viendo a este Jesús sin salir de la frontera, un Jesús judío. Bueno, vamos a ver ahora los diferentes grupos que habían dentro de Israel. Apunte por favor para que siga el hilo y para que esta idea que yo le quiero transmitir se pueda asentar en su mente y en su corazón. Entonces, ya hemos hablado que existían tres grupos distintos. Entre ellos estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la inmortalidad de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en la Torá oral. Ellos creían en la Torá escrita, creían que Dios se había manifestado al pueblo de Israel por medio de la Torá escrita de una manera directa. No creían que Dios se había manifestado con el hombre de una manera indirecta, en este caso la Torá oral, que es una interpretación que se le daba a la Torá escrita, generación tras generación, según dicen muchas comunidades judías, que la Torá oral se le fue también dada a Moisés, hasta pues los rabinos de este tiempo. Sí, fue dada de generación en generación. La Torá escrita ya sabemos que fue plasmada, ¿no? Escrita. Por lo tanto, la Torá oral, según se cree también, estaba prohibido o es prohibido escribirla. La Torá oral se habla de boca en boca, de generación en generación, esas enseñanzas. Bueno, tenemos aquí los saduceos que estaban en contra de las ideologías de los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, creían en el Mesías. Los saduceos no creen ni creían en el Mesías. ¿Sí? Los saduceos estaban a cargo del templo y tenían el favor de los grandes, de los gobernantes que estaban gobernando en aquel entonces Israel. O sea, estaban a favor de los
imperio, en este caso el imperio romano. Por lo tanto, claro, cómo no van a estar a favor y cómo no se van a corromper más adelante, porque ellos, los saduceos, también podían cobrar el impuesto al pueblo de Israel, y una parte se la daba al imperio, al gobernante en ese entonces, el imperio romano. Entonces, claro, estaban a favor. ¿Por qué? Porque también lo que entraba, el dinero y todas las cosas, dependía también de esos impuestos. Por lo tanto, tenemos otro grupo o subgrupo que se va a dividir también de los saduceos. Cuando estamos hablando de los esenios, cuando los esenios, que se dividen de los saduceos, que son sacerdotes, ven la corrupción que hay en Jerusalén, en las ciudades, y deciden irse a las afueras de las ciudades, a los montes, ¿no? Ustedes han escuchado mayormente los textos de Qumran, en la cueva, ¿no? Que se han encontrado manuscritos, papiros, referente a esta comunidad que ha desaparecido también, los esenios, conocidos también como los hijos de luz. ¿Sí? Por ejemplo, tenían ese vocabulario, ese lenguaje, ¿no? Acerca de la luz. Y sabemos que cuando algún lenguaje, algún vocabulario es famoso, pues eso se riega y se dice constantemente. Por lo tanto, yo veo también a Jesús haciendo referencia, diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Esto ya estaba circulando antes, en el tiempo de Jesús y quizás después de Jesús, acerca de la luz. Los hijos de luz, los esenios decían eso, los hijos de la luz. Por lo tanto, Jesús también hace un poco de referencia acerca, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Sí, haciendo referencia quizá a las enseñanzas de los esenios, que también tenían sus comunidades, y esta comunidad tenía todo en común. Esto también lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que tenían todo en común. ¿Y de dónde quizá viene esta enseñanza de que los apóstoles y su comunidad tenían todo en común? Los esenios tenían absolutamente todo en común y lo compartían entre ellos, solamente entre ellos. Comían entre ellos, vivían entre ellos, vestían entre ellos, todo, absolutamente todo en común. Nadie tenía más ni menos, ¿no? Entonces aquí entra el comunismo, el verdadero comunismo quizás, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este es el grupo de los esenios. Y ya lo tengo aquí escrito en la diapositiva, donde dice: son aquellos sacerdotes que vieron la corrupción en las ciudades, ya lo hemos dicho, y decidieron vivir a las afueras. Ellos creen que el alma era inmortal, pero no la carne. Tenían todo en común, tenían una perspectiva distinta sobre el Mesías. Repito esto, lo he dicho en otros videos, y es que estos grupos en Israel, no hemos salido de Israel, en Jerusalén, tenían una perspectiva distinta acerca del Mesías. Por ejemplo, el Mesías davídico, el Mesías que Dios le prometió a David, era un Mesías político. Era un Mesías que iba a venir a restaurar, ¿qué? A restaurar Israel. Por lo tanto, aquí voy a entrar un poco hablando desde el Mesías y las evoluciones que ha tenido el Mesías desde el tiempo de Israel, ¿no? En el siglo I, estos grupos, hasta ahora. El Mesías, pues hemos dado una interpretación del Mesías. Por lo tanto, miren, vemos a los discípulos de Jesús, los apóstoles, teniendo una interpretación, una ideología acerca del Mesías que Dios le prometió a David. Cuando habla la Biblia esto, ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Por ejemplo, ellos se preocupaban por la restauración de Israel, porque ese era
una de las características del Mesías del linaje de David. Por ende, ustedes ven a los discípulos preguntándole: Señor, ¿cuándo restaurarás? Como nosotros creemos en ti, que tú vas a restaurar el pueblo de Israel, la tierra de Israel, porque tenemos esa idea. Más adelante ustedes ven también a Pedro diciéndole a Jesús: Señor, que no te acontezca tal cosa. Porque según la ideología que tenían los apóstoles del Mesías, era que él iba a venir a restaurar, o sea, sacar sus enemigos, en ese entonces los romanos, que estaban plantados en Israel, plantados en la tierra que ellos conocían que era santa, ¿no? Que tenían que habitar simplemente los israelitas. Los israelitas tenían que gobernar su tierra. Por lo tanto, ellos están viendo un Mesías. Ellos están interpretando el Mesías davídico, el Mesías que iba a venir del linaje de Isaí, del linaje de David. Y no le cabe en la mente a esos judíos que seguían a Jesús que su Mesías iba a venir y iba a morir. ¿Por qué? Porque no le cabe, o sea, estos judíos están pensando no en una muerte de su Mesías, porque hay un proverbio que dice: más vale perro vivo que león muerto, o ratón vivo que león muerto. No le cabe en la cabeza que su Mesías iba a morir de una manera tan avergonzada, y dicho sea de paso, por sus enemigos, por lo que ellos consideraban sus enemigos, que eran los romanos. Y si quiere que nosotros hablemos de la muerte, quién mató a Jesús, quién mató al Maestro Jesús, podemos hablar. Si me dejan los comentarios, participen. Quiero que ustedes también participen, dialoguen, ¿sí? Por lo tanto, no le cabía en la mente de que su Mesías iba a morir, y mucho menos en manos de sus enemigos, en manos de que aquellos que le avergonzaban, en manos de aquellos que los maltrataba en su propia tierra, que eran los romanos, en manos de aquellos que le cobraban impuestos elevados. ¿Para qué? Para que el imperio siga, pues, extendiéndose, el imperio romano. No le cabía en la cabeza un Mesías muerto. Restaurará. Recuerden también lo que hizo la madre, lo que le dijo a Jesús la madre de Jacobo y Juan. Cuando tú estés en tu trono, recuerden, estamos hablando de una interpretación política, davídica, acerca de los tiempos de Jesús hoy en día también, quizás mucho, pero estamos hablando de una interpretación más concreto. El Mesías para ellos va a venir y va a exterminar los enemigos de Israel, y va a exterminar y va a sacar todos los enemigos, y va a plantarse como el Mesías, ¿sí? Y va a reinar sobre nosotros. Ese es el Mesías davídico. Por lo tanto, ustedes ven a esta mujer diciéndole: cuando tú estés en aquel trono, que haya hecho lo que tiene que hacer un Mesías según, pues, la Biblia misma, cuando tú despojes a los enemigos, cuando tú hagas todo eso, y cuando tú te plantes como Mesías, como rey de Israel, como ungido de Israel, pues yo quiero que tú hagas que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice: no está de mí hacer tal cosa, ¿sí? O otra cosa le dice, pero ustedes lo pueden ver en la Biblia. Por lo tanto, también podemos ver otro aspecto que vemos en Pedro. Y yo le digo a las personas, por favor, atiéndanme lo que voy a decir. Muchas personas dicen que Pedro traicionó a Jesús o negó a Jesús. No lo traicionó, negó a Jesús por miedo. Y yo digo que no. Mi interpretación, la que yo tengo, como Pedro está viendo a Jesús como Mesías, no lo está viendo un Mesías sufriente, no lo está viendo un Mesías derrotado, lo está viendo un Mesías victorioso como David, un Mesías que reina, ¿sí? No lo está viendo destruido, no lo está viendo muerto. Y cuando él ve que están azotando al Mesías en Galilea, y muchas personas le reconocen a Pedro, le dicen: este no es que estaba con
también con este señor que están ahora juzgándolo. Y él lo niega. Yo no estoy con ese hombre. Yo no conozco a ese hombre 3 veces. Pero vemos aquí que más que por miedo, fue porque él se sentía decepcionado con aquella persona que él creía como Mesías. Era más la decepción que tenía Pedro, más la decepción y más la vergüenza que tenía Pedro que el mismo miedo. ¿Ustedes creen que si Pedro hubiera tenido miedo, como dicen, ustedes creen que Pedro defiende a Jesús cuando los soldados romanos aquella noche, ¿sí?, en Getsemaní, aquella noche en Getsemaní van a arrestar a Jesús? ¿Qué hace Pedro? Pedro saca su navaja y empieza a defender a su maestro. Por lo tanto, eso me da indicio que no fue por miedo, sino porque se sentía decepcionado. No le cabe en la mente a los judíos que seguían a Jesús como maestro y como Mesías que este Mesías iba a morir. ¿Por qué? Porque para ellos el Mesías, ¿qué me vale un Mesías muerto? No me vale para absolutamente nada. ¿Sí? No me vale para nada. Por lo tanto, ellos se trancan en un cuarto, no es por miedo, es por decepción, ¿sí? Por vergüenza, ¿no? Porque aquellos que ellos decían cuando Jesús estaba vivo una y otra vez, decían que este es el Mesías, sano en el nombre de Jesús, y hago todas las cosas en el nombre del Maestro y del que yo considero Mesías, ahora está muerto o clavado en un arco. ¡Qué vergüenza ha de sentir esas personas! ¿Sí? Más que temor. Quizá tenían miedo también por el Imperio Romano, porque también vemos una escritura que le ponen, que le colocan a la cruz de Jesús, cuando dice esta escritura que estaba escrito en arameo, en griego y en hebreo, los 3 lenguajes que estaba circulando, era más conocido en aquel entonces, que le escriben: ese es el rey de los judíos. No era honrando a Jesús, sino al contrario, era menospreciando a Jesús, diciéndole, mandándole un mensaje a las demás personas, diciéndole: aquel que se declare Mesías, esto es lo que le va a pasar. Escarmiento, ¿no? Es como un lenguaje pues sutil, ¿sí? Un lenguaje, un mensaje subliminal que detrás tiene un mensaje terrorífico. No es honrando a Jesús para nada. Eso es lo que le está diciendo el Imperio Romano en aquel entonces. Esto es lo que le va a pasar a aquel que se considere Mesías de ahora en adelante. Y peor le va todavía. Le dirá todavía. Entonces tenemos, los saduceos no creen en el Mesías, no creen en esas cosas. Los esenios sí creen en el Mesías, pero ellos le llaman maestro de justicia. Aquel maestro, aquel Mesías, linaje de Melquisedec, que va a venir a juzgar a toda la humanidad. Por eso ellos le consideran, le dicen maestro a su Mesías. La interpretación que le dan del Mesías, más que un Mesías político del linaje de David, el maestro de justicia. Tenemos por la tercera parte los fariseos. Los fariseos tenían el favor del pueblo. Recuerden que los fariseos y los saduceos no se llevan, porque uno cree una cosa y el otro cree otra cosa. Y más que todo, que los fariseos estaban en contra del gobierno extranjero, de lo que estaban gobernando Israel, que eran extranjeros, ¿no? Y personas en el templo, en este caso los saduceos, que estaban corrompidos completamente. Estaban corrompiéndose completamente. En el templo corrupción, afuera corrupción, imagínense. Entonces los fariseos tenían más que todo el favor del pueblo. Creían en la Torah escrita, en la Torah oral. Estaban en contra del gobernante del extranjero en Israel, que el alma era inmortal y que el cuerpo resucitara para albergarlo. En los tiempos de Jesús, las dos academias más importantes, que había también muchos grupos, subgrupos dentro del fariseísmo. ¿Sí? Había subgrupos, no simplemente había una línea del fariseísmo. Eso es lo que pasa también con la Iglesia Católica. Los católicos son cristianos, sí. Y del catolicismo también hay subgrupos. Protestante, adventista, pentecostales, son todos cristianos. Lo único que se dividen, se van
Hay muchas variaciones. Eso es lo que pasa también con los fariseos. Y las dos academias más famosas en aquel entonces, en el tiempo del fariseísmo, era Hillel, que era más liberal en la interpretación de la Torá, era más suave su interpretación acerca de la Torá, y Shammai era más estricto, ¿sí? Tenía la batuta. Shammai era más estricto. Por lo tanto, tenemos a alguien más liberal y otro, Shammai, más conservador, más estricto con referente a la Torá. Por eso ustedes ven mucho también en los grupos que iban diferentes a hablar de la Torá, ¿no? Le hacían preguntas a Jesús. Los fariseos le hacían preguntas a Jesús. Los saduceos le hacían preguntas acerca también de la resurrección. Ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 20, versículo 17 al 38, donde los saduceos van. Pero van para burlarse de la interpretación y de la ideología de la resurrección. Vayan y léalo tranquilamente. Ustedes van a ver que es una forma de burla que le dicen esa pregunta a Jesús, ¿no? Acerca del hermano cuando se case con una hermana y este se muere y así, los 7 hermanos, ¿no? Por lo tanto, es forma de burla. Los fariseos, Shammai, Hillel, tienen una interpretación, cada quien pues vela por sus interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo de Shammai, acerca de Shabbat era más estricto, y esto era lo que le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos recogen espiga en Shabbat? ¿Por qué tú sanas en Shabbat? Lo de Shammai. No podían hacer absolutamente nada, y también le querían imponer a otro. Le preguntaban por qué lo hace. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, la escuela rabínica de Shammai era más estricta. ¿Por qué sanas? Y Hillel, que es anterior a Jesús, ojo por ojo, diente por diente, Hillel, anterior a Jesús, pues le da una interpretación acerca de Shabbat que sí se podía sanar. ¿Por qué? Porque Hillel decía, y también la interpretación rabínica que se le dice hoy en día, que cualquier mandamiento, excepto alguno, cualquier mandamiento, la mayoría, se puede anular siempre y cuando tu vida o mi vida corra peligro. Cualquier vida que corra peligro, estamos obligados a anular cualquier mandamiento, cualquier ley, ¿sí? Cualquier instrucción de la Torá. Eso es lo que se le llaman pikuas nefe, ¿no? La vida está por encima de cualquier mandamiento, ¿sí? Entonces, Jesús sanaba por eso, porque tenía esa referencia de Hillel, que él decía: si hay alguien enfermo, incluso en Shabbat, tenemos la obligación de sanar. Tenemos la obligación de ir al enfermo y acudir a su favor. Por lo tanto, Jesús tenía esta idea también, ¿sí? Entonces, los celosos de la ley mosaica, querían hacer justicia por su propia mano. Estos son los celotes, acabar los enemigos formando guerrillas, ¿sí? Según Josefo también hace referencia a estos 4 grupos, y los celotes también habla un poco. Josefo, el escritor judío, él habla acerca de los celotes, que era un grupo que iban incluso con la luz del sol, a la luz del sol, iban a hacer atracar a los demás. Atracar, ¿sí? Le quitaba la posesión incluso a la luz del sol. Esto es de los celotes. Bueno, hemos hablado de 4 grupos que están en Israel, 4 comunidades, y vamos a hablar de ahora en adelante de dónde nace la comunidad cristiana, ¿sí? Acerca de los tiempos de Jesús, siglo I, ¿no? Antes de la muerte y después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Cabe mencionar que Jesús nunca tuvo la intención de fundar o hacer nueva religión. Ya lo hemos dicho, la estructura del cristianismo se formará siglos después de su muerte y resurrección y ascensión de Jesús.
como judío, al fin pensaba en la restauración de Israel. Aquí, por ejemplo, me voy a parar bien serio y quiero que ustedes apunten. Jesús, como judío tal, pensaba en su nación. Era un hombre, podríamos decir, con una visión nacionalista. Jesús no dejó bien claro una estructura para los gentiles. Vuelvo y repito para que no quede esto en la mente. Jesús no dejó una estructura, un fundamento en sí para los gentiles, cómo se debería de tratar, cuáles leyes tienen que guardar los gentiles. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera dejado un fundamento para los gentiles, para las personas de afuera, ustedes creen que estos temas lo llevan luego a debatir? Por ejemplo, Hechos capítulo 15 podemos ver, ¿no?, el concilio de Jerusalén, cómo debaten estos temas, qué va a pasar con las gentes que no son judías, qué pasará con ellos. ¿Tendrán, no, un espacio, un lugar en el Olam Abba, en la redención de Israel? ¿Cómo lo van a tener? ¿Qué deben de cumplir? Jesús no dejó nada fundamentado para las personas de afuera. Y vuelvo y retiro, si lo hubiera dejado, esos temas no se hubiesen llevado a debate. En Hechos capítulo 15 ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Cómo lleva Pablo, ¿no?, Pedro, y el encargado de la iglesia de aquel entonces no era ni Pedro ni Pablo, era Santiago, el hermano de Jesús. Por eso lo llevan a él a ver en qué conclusiones sacan. ¿Para qué? Para que los gentiles también tengan participación en la redención, ¿sí? En la redención final, en el mundo venidero, en el Olam Abba, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el judío nato, el judío puro, podríamos decir, tenía un pensamiento distinto al judío que era helenista. ¿Quiénes son los judíos nacionalistas? ¿Quiénes son esos judíos natos? Los que seguían en Jesús. Lo que Jesús llamó. Lo que luego se va a considerar que eran apóstoles de Jesús. Los 12 apóstoles y su entorno. Ahora, el judío helenista lo vamos a tomar desde Pablo, Saulo, ¿sí? Entonces vemos aquí un Jesús que se enfoca a su ciudad, a su nación constantemente. Eso lo podemos ver en Mateo 15:24, donde la mujer sirofenicia, ustedes pueden verlo, le pide que le ayude, que sane su hija. Él le dice, no es necesario, no es cuestión de darle a los perrillos y tal, porque no sé qué y tal. Ustedes lo pueden leer con sus propios ojos. También lo podemos ver en Marco. También lo podemos ver en Mateo capítulo 10, verso 5. Jesús dice que es judío en Juan capítulo 4, verso 22. En Mateo capítulo 10, verso 5, Jesús pues también hace referencia que no ha venido nada más a las ovejas perdidas de Israel. No estamos hablando aquí de como salen muchas personas que ahora Israel espiritual y no sé qué. Estamos hablando de lo literal. No se estaba pensando en este entonces, cuando se escribe esto, cuando se dice esto de un Israel espiritual, quizá en la cabeza de los discípulos de Jesús en ese momento no existía tal cosa. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no?, de un Jesús nacionalista, de un Jesús judío, ¿no?, que busca la redención primero de adentro de Israel hacia afuera, después a las demás naciones. Pero un judío helenista, en este caso Esteban, en este caso también Pablo, helenista, el judío helenista, Esteban, Pablo, ¿quién más? Bernabé, son judíos helenistas, que estos ya tienen una idea distinta al judaísmo ortodoxo. Apunte, por favor. Esta línea de pensamiento tiene una idea distinta. Ustedes pueden, por ejemplo, ver que esto no temen, en este caso Pablo, que se dice que era de Tarso, pero tú comparas a Pedro y a Pablo
Pedro de Galilea, no un judío nacionalista nato, tiene quizá un pensamiento distinto al de Pablo. Pablo, lo podemos ver, un judío un poco más abierto, porque es helenista. Dicho sea de paso, hay dudas de que Pablo era fariseo como él lo dice, fariseo de fariseos, ¿sí? Sino que se cree que él pues seguía quizá o estaba a favor de muchas ideas fariseas de los fariseos, ¿no? Vamos aquí. En Israel se empezó a diferenciar diversos grupos, entre ellos estaban los saduceos, llamó hablado, fariseos, esenios, celote, y aquí entra, y los judeos nazarenos. De esa manera era lo que llamaban a los que seguían a Jesús, los judeos nazarenos, porque tenían que llamarlo de una manera. Por lo tanto, para diferenciarlos de los fariseos, de tal, de esto, como Jesús era de Nazaret y como sus discípulos eran de Nazaret, los llamaron judeo nazareno. Bueno, este es otro grupo, sí, que siguen su maestro llamado Jesús de Nazaret, más luego Jesús el Cristo. Jesús de Nazaret, pues lo vamos a llamar judeo nazareno. En Hechos capítulo 11, verso 26, la bibliografía que utilizamos mayormente, la Biblia, Hechos capítulo 11, verso 26, habla de del cristiano por primera vez en Antioquía y cómo llegó el cristianismo a ese lugar. Recuerden que en el mártir Esteban, cuando mataron a Esteban, los judíos helenistas salieron de Israel a la diáspora y desde la diáspora empezaron a predicar, a pregonar, ¿no?, que Jesús era el Cristo. Recuerden, vuelvo y reitero, el judío ortodoxo, el judío puro, podríamos decir, el que nació y nunca salió de Israel, es un judío tradicional, arraigado a sus tradiciones. Pero el judío helenista no. El judío helenista es un poco más abierto al mundo, tiene una idea distinta. Recuerden que la Torá se cree que utilizó Pablo fue la Septuaginta, mas no utilizó la hebrea, la pura, ¿sí? Se cree eso. Entonces, Hechos capítulo 11, verso 26, habla de que en ese lugar, Antioquía, que fue predicado por los judíos helenistas. Recuerden, los judíos helenistas. Fue predicado ese lugar, en ese lugar se asentó el cristianismo y desde ese lugar por primera vez empezaron a decirle cristiano. Estos son los seguidores de Jesús el Cristo, ¿no? Más adelante Pablo se convierte en el precursor del cristianismo. Recuerden cuando, según la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, se convierte, ¿no?, al cristianismo y empieza a pregonar, pero como un judío helenista. Recuerden, cabezonas y cabezonas y cabezotes. Recuerden que estamos hablando de quizá un pensamiento no muy ortodoxo o nada ortodoxo. Pensamiento no tradicional a sus antepasados. No seguía las tradiciones así a rajatabla a sus antepasados. Los apóstoles de Jesús, los que seguían a Jesús, los que creían en Jesús como Mesías, seguían los ritos de Moisés, llevando sacrificio al templo cuando existía en aquel entonces. Seguían también circuncidándose los hombres o los jóvenes, seguían tal cual. Lo único que lo diferenciaba los judíos ortodoxos era que creían, los judíos nazarenos que creían en Jesús como su maestro, como Mesías. Pero los helenistas no, los helenistas se desprenden de las tradiciones, Moisés, circuncisión, etc. No llevan muy a rajatabla esos temas, ¿sí? Por lo tanto, más adelante, ya he leído, más adelante Pablo se convierte en el precursor del cristianismo, el que empieza esta idea
Pablo de Tarso no intenta construir una nueva religión. La intención de Pablo es unificar el pueblo de Israel y los gentiles por medio de Yeshua según Romanos, o Jesús según Romanos 11:24. Ustedes lo pueden buscar. Lo pueden buscar tranquilamente. La intención de Pablo era restauración de Israel. Y este llegaría a cumplirse según Pablo cuando lleguen muchos gentiles a abrazar a Israel por medio de Jesucristo. Recuerden que no tenemos una estructura en los tiempos de Jesús, no dejó una estructura a los gentiles, un fundamento, no se dejó para los gentiles, se dejó a los judíos, porque judío como tal, Jesús, pues a lo suyo vino, pues quizás no lo recibieron como dice él. Por lo tanto, viene este personaje, precursor del cristianismo, mas no ser fundador, le dice, esta es la idea de Pablo. La idea de Pablo es traer a muchos de esos gentiles para que se pueda cumplir una profecía que está en Isaías capítulo 2, verso 3, acerca de las naciones vendrán a Jerusalén y adorarán en aquel lugar. Vendrán a Jerusalén de muchas naciones. Por lo tanto, Pablo toma esa idea, esa estrategia, y lo que quiere atraer a estas generaciones. Por eso es que Pablo, cuando él se ve que está haciendo el trabajo misionero, ¿no?, de ir a los gentiles, está haciendo este trabajo de unificar por medio de Jesús, según él, Romanos capítulo 11, verso 24, de unificar a los gentiles a Israel para que los gentiles tengan herencia en esa redención. Estamos viendo aquí dos ideologías distintas dentro del judaísmo. El judío ortodoxo, Pedro, Santiago, los discípulos de Jesús, nacional. La redención, según el judío ortodoxo, vendrá de adentro hacia afuera. Y Pablo dice, helenista al fin, no señor, la redención en Israel vendrá de afuera hacia adentro. O sea, cuando haya muchos gentiles dentro, ¿no?, de Israel y vengan con su condición actual sin circuncidarse, sin hacer los ritos, tienen que venir de esa manera, según Pablo. Porque está hablando de naciones. Si está hablando de naciones, está hablando de diferentes culturas. Está hablando de diferentes familias. Por lo tanto, dice Pablo, y esa era la pelea de Pablo y de los judíos proselitistas. Los judíos proselitistas le acusaban a Pablo y le decían, tú le estás diciendo a las personas que no guarden la ley de Moisés, tú le estás diciendo que no se circunciden. Y Pablo decía, mi intención quizá no es esa, mi intención es tratar de que ellos vengan y que la profecía en Isaías capítulo 3, verso 3, que habla de que las naciones vendrán, que vengan con esa condición. Porque mientras más vienen, más rápido será la redención y más rápido será la venida del Mesías, en este caso que él creía en el Mesías Jesús como Mesías, y él decía, está rápido la redención. Por lo tanto, él veía, ¿no?, su papel, su rol, de que él atraía por medio de la prédica de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y que él volverá. Muchos gentiles abrazaron esa fe. Y él veía, ¿no?, los números de los gentiles, que eran muchos, y vengan gentiles. Por lo tanto, él creía que la venida del Mesías estaba cerca. Por eso, cuando ustedes leen Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, libro que se le atribuye a Pablo, es Primera de Tesalonicense y no Segunda de Tesalonicense, eso es otra cosa. Pero Primera de Tesalonicense habla de la venida del Mesías, de la venida de los muertos, de la resurrección, etc., etc. Pero Pablo dice aquí que cuando Él venga, nosotros que hayamos quedado seremos también levantados, porque la esperanza de Pablo era el reino y el Mesías se manifestará en 10 minutos. Es rápido. Cuando la Biblia habla de una venida, de la parusía, sí, en hebreo venida, está hablando de una venida rápida. No está hablando de una venida lejana, de una ascensión, de una redención lejana. Está hablando de una venida ya, en 10 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo lo que quiere hacer es colaborar o corroborar con esta redención,
con esta redención, que para Pablo eran 10 minutos que iba a venir el reino de los cielos, y la redención y la resurrección eran 10 minutos, no hay tiempo para mucho. No hay tiempo para explicar, para circuncidar y para... No hay tiempo. Porque Pablo escoge desde la idea que Dios llamó a Abraham antes de la circuncisión. Entonces, él dice justificado que es por la fe. Y él después agrega, justificados somos por la fe en Jesús el Cristo. Pero él desde Abraham, desde antes de la circuncisión, él empieza, ¿no?, a hacer su tesis sobre los gentiles, ¿no? Pero él dice, aquellos judíos prosélitos mayormente que se estaban quejando, y judíos que se estaban quejando también en la diáspora, porque estaba dando una explicación media extraña acerca de los gentiles que iban a recibir la redención sin circuncidarse, sin pasar por unos ritos, sin pasar por la ley mosaica. Ellos se alteran por esto, ¿no? Y empiezan a decirle, Pablo, tú esto y lo otro, y ya usted sabe el problema que hubo. Entonces, vemos aquí Isaías 2:3. En la mente de Pablo no cabe en la mente de Pablo que el cristianismo sustituya al pueblo judío de Israel, sino que por medio de ser injertado en las ramas originales de Israel, ellos son coherederos con Israel según Pablo. Entonces Pablo lo que está buscando la manera de que esa profecía en Isaías 2:3 se cumpla, de que vengan naciones, 20 naciones, y por medio de eso que estaba haciendo Pablo, más rápido será la redención de Israel. Pablo quizás no estaba preocupado por los gentiles, él más se preocupaba por la redención de Israel. Quizá la preocupación de Pablo no era de que venga, que yo soy muy bueno y soy apóstol de los gentiles. No, él decía, mientras más entren, más gentiles, más rápido será la redención, ¿sí? Por lo tanto, aquí vemos pueblo de Israel coheredero, sí, hemos hablado de esto. Aquí vamos a entrar. Pablo, precursor del cristianismo. Sí, la palabra precursor, que significa que inició o introduce ideas o teorías que se desarrollan en un tiempo futuro, ¿sí? O teorías que se desarrollarán en tiempo futuro. Por eso yo le dije, Pablo no es aquel que funda la iglesia cristiana. Lo que hace es que toma fundamento, palabra de Jesús. Más que la palabra, Pablo utiliza la figura de Jesús. Cuando usted escucha a Pablo decir a este crucificado, a este muerto y crucificado, está hablando de la figura, más no la enseñanza de Jesús a rajatabla. Lo que podemos mencionar que Pablo utilizó más que la enseñanza de Jesús es la figura de Jesús. Y podemos visualizar en algunos textos bíblicos que utilizan la enseñanza misma de Jesús. Por ejemplo, en la Santa Cena, por cuanto así como recibí del Señor, así, ¿no? Tal, que hagan esto en memoria de Jesús. Esas son las enseñanzas que utilizó, y algunas cuantas, pero no utiliza mucho la enseñanza de Jesús mismo, sino la figura de Jesús. Muerte, resurrección, ascensión, resurrección, etc. ¿Sí? No hace mucho hincapié Pablo acerca de las enseñanzas de Jesús, sino de la figura. Vemos dos grupos, recuerden. Se empieza a fragmentar, a ver variante en el cristianismo. Recuerden, empieza desde llamándolo judeo-nazareno. Judeo-nazareno no es, ¿no? Ya empieza ahí. Judeo-nazareno, vuelvo y repito, son aquellos que seguían a Jesús, pero creían en Jesús, maestro Jesús, pero seguían circuncidándose, seguían las tradiciones de sus antepasados, seguían circuncidándose. No eran de que dejamos ahora la circuncisión, no, eran judíos. Entonces, nacionalista, ¿no? Creían en la redención de adentro hacia afuera.
Y Pablo tenía otra ideología, otra concepción acerca de esto. No, es de afuera hacia adentro. Entonces todavía seguían cumpliendo todos los ritos, ya lo he dicho. Luego, en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, según la Biblia, desde el año 33 después de Cristo, cuando pasó esto, este grupo se divide entre los judíos, grupo que seguían guardando las leyes de Moisés, ¿sí? Seguían. Vemos otro grupo, señores, aquí también. Pare mucho oído a lo que le voy a decir. Judíos helenistas, judíos nazarenos ortodoxos, recuerden, seguían sus tradiciones aún creyendo ese grupo en Jesús como Mesías. Pero los judíos helenistas heterodoxos, personas que están en desacuerdo con el principio de una doctrina o que no siguen las normas rajatabla o prácticas tradicionales. Recuerden, esto es lo que pasa con las enseñanzas del judío helenista Pablo, que no seguía una tradición a rajatabla y tenía quizá influencia de su entorno filosófica, que más adelante ya para terminar lo vamos a ver. Tenías influencia filosófica, no de toda filosofía, porque vemos a Pablo también diciendo que la filosofía no vale para nada. Pero ¿de qué ideología? ¿De qué ideología filosófica está diciendo eso? ¿Y en qué momento está diciendo eso? Pablo va a Atenas y da su discurso en el Areópago, ¿no? Y los atenienses le dicen, ¿y de qué está hablando ese? ¿Qué palabrerío? Y cuando él ve que su discurso filosófico no tiene esas cualidades, o no llama la atención como él quería, pues se decepciona de la filosofía y dice, porque la filosofía no vale para nada, ¿no? La filosofía es algo que no sirve porque no tenía la percepción que él quería cuando dio su discurso en Atenas. Recuerden lo que estamos hablando de los atenienses. Y la lucha cultural que había en ese entonces era entre Atenas, ¿no?, entre Jerusalén y entre Alejandría, que se centraban más, ¿no?, en el saber. Los griegos, también los judíos, estaban ahí, ¿no?, teniendo debate en este codo de qué ciudad o qué nación era más cultural, tenía más cultura. Bueno, pues entonces tenemos esta decisión de Pablo, helenista, el judío helenista, recuerden, de que su discurso no tuvo ese poder, esa fuerza que él quería tener. En Atenas, perdón, ¿sí? Entonces aquí decimos, los heterodoxos, judío helenista, Pablo, están en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales. Recuerden que Pablo también podemos dudar un poquito que Pablo era de Tarso, ¿sí? Según él, según el currículo que tenemos de Pablo, era de Tarso. Por lo tanto ya sabemos ahí que Tarso dice ciudad no insignificante, quiere decir que había un mover también filosófico en su entorno. Podemos verlo, por ejemplo, Saulo de Tarso cree que era un judío helenista. Hechos capítulo 21, 39. Y Filipenses 5, 3, 5. Esteban el diácono, Hechos 7, también el discurso de Esteban. Recuerden que cuando mueren Esteban el helenista, el diácono, los judíos helenistas primero son los que se salen, son perseguidos. Después los judíos ortodoxos, los judíos nazarenos van a ser más adelante perseguidos. Ustedes no le causa un poco, no se han cuestionado que por qué cuando muere el helenista, los apóstoles, los judíos nazarenos, los judíos cristianos más adelante llamados así, se quedan y siguen yendo al templo a orar. ¿No se han cuestionado eso? Que por qué Hechos, cuando muere Esteban, el judío helenista, el diácono,
dice que fueron la iglesia cristiana perseguida. Pero ¿qué línea o qué variante del cristianismo fue perseguido en aquel entonces? ¿El cristianismo judío ortodoxo o el cristianismo judío helenista? ¿Cuál fue? ¿Cuál ustedes creen? Sí, Esteban fue judío helenista, por lo tanto vemos aquí que fue judío helenista. Y cuando salieron en el año 40 después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, ahí, año 40, muere Esteban, según se cree que fue el año 40-42 después de Cristo, muere Esteban y este grupo sale corriendo. Son perseguidos, no salen corriendo, son perseguidos, ¿sí? Porque Esteban dice algo muy interesante, que dice que Dios no habita en templo creado por mano de quien, de hombre. Aquí vemos, ¿no?, ya la controversia, y por esto el tribunal decide que matarlo, apedrearlo. Date cuenta que el templo, como los sacerdotes vivían del templo, y él dice esta palabra que pone su cabeza en bandeja de plata, ¿sí? Pone su propia vida en peligro. Pero ¿quién dijo esta palabra? También Pablo, no, Dios no habita en mano creada por el hombre. Pero antes de decirlo Esteban, de decirlo Pablo, vemos también un filósofo estoico que dijo esta palabra antes de ello, en el siglo 3 o 4. En el siglo 4 antes de Cristo dijo esta misma palabra, fundador de los estoicos, que más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, vemos a Pablo aquí, ¿sí?, haciendo referencia a Esteban, el helenista. Por lo tanto, los helenistas, los judíos helenistas fueron primero cristianos, judío, helenista, cristiano, fueron primero perseguidos, después los judíos nazarenos o judío cristiano ortodoxo, ¿sí? Recuerden dos grupos que estamos hablando, que empiezan ya a tener unas ideas distintas, Pedro y Pablo, ustedes lo ven a Pedro y a Pablo siempre un poco debatiendo. Después el mismo Bernabé se divide de Pablo, o sea, se separan, ¿sí?, por una discusión de Marco, pero fue un poco más allá, fue más que eso quizá. Fue que se tenían ideología distinta. Si quieren, por favor, si quieren que yo hable de hechos, de las cartas de Pablo más abiertamente, ustedes me escriben en los comentarios y hablamos de esos temas de una manera que las congregaciones no tocan, ¿sí? Entonces vamos aquí a darnos la oportunidad de dudar para poder crecer y para poder avanzar, para tener una mejor iluminación de la realidad. Por lo tanto, vemos aquí a Pablo el helenista, Esteban el helenista y muchos helenistas que habían en el siglo de Jesús. Había ya un poco, ¿no?, de influencia griega, filosófica, dentro de Israel y no digamos afuera, porque date cuenta también que había muchos judíos helenistas, en este caso Filón de Alejandría, que vivía en Alejandría, este histórico judío helenista, ¿sí? Tenía influencia, ya sabía de su entorno, filosofía, matemática, sabía, sí, había muchos, ¿no?, judíos helenistas. Por lo tanto, los judíos helenistas lo que más van a acoger es la Septuaginta. Ya hemos visto que la Septuaginta fue escrita, traducida del hebreo al griego en el siglo III a.C. por Ptolomeo II. Por lo tanto, después van a querer modificar esa Septuaginta que fue traducida del hebreo al griego por primera vez más adelante, porque le encontraron mogollón de errores. Y esta Septuaginta que fue traducida también, modificada, actualizada también, tiene sus errores. Tiene influencia, ideología, podríamos decir, del entorno que se estaba viviendo filosófico en este entonces de Alejandría. Ojo con esto. Ojo con esto. Bueno, para terminar, mis querides, es esto. Ya hemos dicho, tenemos grupos aquí del cristianismo que piensan distinto. El judío nazareno, judío cristiano ortodoxo dentro de Israel, va a pensar un poco distinto, ¿sí?
son ortodoxos, son tradicionalistas de sus padres, de la circuncisión, de los ritos, ¿sí? Van a tener quizá una perspectiva distinta incluso del Mesías, ¿sí? Y los judíos helenistas son más abiertos, son más universales, no se encierra simplemente en Israel y salen hacia afuera, ¿sí? Y están exentos de que algo se le pegue. Sí, algo tanto hebreo como también filosófico. Miren aquí, señores. Yo les dije anteriormente que nosotros no vamos a tomar ese privilegio de nosotros dudar. Y podemos preguntarnos, ¿Pablo tenía como helenista influencia filosófica? ¿O sabía también retórica filosófica? No todas, porque no sabemos todas las ideologías del mundo, ¿sí? Hay ideologías filosóficas que chocan unas de otras, ¿sí? Por eso, cuando Pablo dice, la filosofía no vale para nada, ¿no? Dios ha dado tal, la letra mata, pero el espíritu vivifica y todo eso, está hablando de un intento fallido que él quiso hacer en su tiempo en Atenas. Recuerden Hechos, habla de eso, que él quiso hacer y tratar de convencer a aquellos filósofos, que estaban en el Areópago en Atenas, tratar de convencerlo de que Jesús es el Hijo de Dios y murió y resucitó, y de que hay un solo Dios. Por eso es que ellos tenían el Dios no desconocido. Y él trata de dar un discurso filosófico mezclado un poco, ¿no?, con las enseñanzas, ¿no?, con la figura de Jesús. Y cuando él pues ve los resultados que no son muy a favor de él, pues trata de decir, la filosofía es una basura, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí una persona estoica es aquella que trata de trabajar el autocontrol y la autoconciencia para lograr una vida plena. Los cuatro fundamentos del estoico son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por lo tanto, lo que el estoico, estamos hablando, ojo con esto, estoy hablando de siglos, 4 o 3 siglos antes de las enseñanzas de Pablo. Antes. Estamos hablando de lo estoico. Que fueron evolucionando luego, sí. Sus enseñanzas fueron evolucionando, pero las ideas principales del estoico, del estoicismo, es esta: la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza interior, del yo interior. Y ellos decían, para que las circunstancias exteriores y la crisis exteriores no pueda que afectar o dominar, no puedan afectar su paz interior, ¿no? Era un trabajo diario que tenían que hacer de fortalecer su yo interior para que la crisis, el ambiente tóxico, no pueden afectar su vida interior. Y esto lo vemos también en muchas cartas, ¿no?, según se le atribuye a Pablo. Esta como reinterpretaciones que le daban los discípulos de sus discípulos, porque ya vemos que la Torá pues sale de Israel, no la Torá, sino quizá las enseñanzas, ¿no?, del mismo Pablo. Entonces, miren aquí, Zenón de Sitio, fundador de los estoicos, años 350 en el siglo IV antes de Cristo, declaró a los atenienses que se debía dar un culto puramente espiritual a Dios. Se debía dar un culto espiritual a Dios, que no se debía de construir ningún templo ni estatua. Discurso de Pablo en Atenas en Hechos 17, verso 24. ¿Qué dice Pablo? Hechos 17, verso 24. Apunte. Dios no habita en templo hecho creado por mano de hombre. ¿Qué tenían los atenienses? ¿No? En este panteón en Atenas, pues tenían muchos dioses, ¿sí? Y tenían uno del Dios no conocido. Y Pablo lo que cita, las mismas palabras, en este caso, que citó Zenón de Sitio, fundador de los estoicos en el año 350 a.C. Y dice,
Miren, ustedes tienen esa intención, diste ese Zenón, de hacerle estatua a los dioses, hacerle templo a los dioses, y este Zenón dice, Dios no habita ahí, ¿no? La moral no habita en templo, en mano hecho por el hombre, ¿no? En templo hecho por mano de hombre. Y también que dijo esa palabra, ¿quién dijo esa palabra? Esteban, el helenísta. Quiere decir que tenían una idea más o menos de este hombre o de la filosofía estoica. Corintios 6, primera de Corintios 6, 19, habla también de esto, de el hombre cuando aquí ya está, habla de el hombre que es el templo de Dios, ¿sí? Habla del hombre que es el templo de Dios. El cuerpo es el templo, ¿no? Del Espíritu Santo. Y ya hacemos mención de Zenón, lo que dijo. Por ejemplo, también la lucha de la carne y el espíritu según Platón. También habla Platón en el libro de la República. Y Platón ya son siglos antes de Pablo. Y Pablo en Hechos 7:17 habla, ¿no?, de esa lucha que tiene Pablo en su interior, ¿no? Hago lo bueno o lo malo, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Platón en el libro de la República lo pueden ver, que dice estas palabras. Eurípides en Bacantes, siglo también o años antes de Pablo, habla también de este aguijón y dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 26 verso 14. Eurípides en Bacantes 794, estoy aquí la bibliografía también, ahí lo pueden ver, habla de un aguijón, ¿sí? Por ejemplo, se cree cuando Pablo está hablando también del gimnasio, ¿sí? El gimnasio y hacer ejercicio, dice que no vale para mucho y tal. Los estoicos quizá citaban esto o decían estas palabras, ¿no? Que no nos detengamos mucho, ¿no?, al cuerpo físico y tal. Y hay muchas similitudes, podríamos decir, entre la filosofía estoica y la ideología de Pablo, ¿sí? Y la Trinidad es otra cosa. Si quiere podemos hablar la Trinidad referente a Platón, ¿no?, los trinos y Pablo, si quieren. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Recuerden, suscríbanse al canal. Este tema pues se lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, aunque ustedes, vuelvo y reitero, no lo crean, pero para exponer estas cosas hay que buscar y tal. Lo hago porque me gusta, lo hago con amor, pero por favor, si pueden apoyarme en el canal, suscríbanse por favor, es gratis. Le invito a que sigan escuchando mis videos y vamos a seguir luego de este tema, vamos a seguir hablando de los padres de la iglesia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la virginidad de María. Parece que alguno de ellos era ginecólogo, pero vamos a estar hablando un poco de esas cosas. Bueno, pues nada, aquí me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo con mi gorrita aquí pues estoy chilling, tranquilo, y bueno, seguimos. Shalom.